Vamos a pasar a una segunda parte y aquí básicamente les quiero compartir una de las experiencias pedagógicas que yo conocí. He conocido muchas muy interesantes tanto en México como fuera de México, pero aquí me encontré con un material que yo mismo hice hace algunos años cuando fui estudiante del doctorado en California, en una ciudad que se llama Berkeley. Berkeley es una pequeña ciudad de 300,000 habitantes alrededor de la universidad, pero forma parte de la bahía de San Francisco. Entonces el área grande se llama el área de la bahía de San Francisco. Las ciudades grandes de esa bahía son San Francisco, San José y Oakland. Lo que queda entre esas ciudades es la bahía de San Francisco, y en la parte de tierra, digamos, es lo que se llama el Valle del Silicon. Es donde están las plantas matrices de las grandes empresas de las tecnologías digitales. Ahí es donde tiene sus oficinas Facebook, Google, Apple, Microsoft, que fabrican software o computadoras o celulares o lo que sea. Ahí están las plantas matrices. En cierto sentido es una zona muy rica económicamente, pero también ahí viven muchos paisanos. En todo el estado de California viven millones de mexicanos nacidos en México y otros que ya nacieron allá. Bueno, en el área de Oakland, estas son fotos que tomé un día que tomé el tren para ir a esa escuela, una escuela que me comentaron allá en Oakland. Hay una escuela donde van muchos mexicanos y se llama la Escuela Internacional. Y bueno, esa es una foto desde el tren yendo hacia esa área de Oakland. Oakland tradicionalmente fue una ciudad de afroamericanos, sí, pero pues ya después llegaron muchos paisanos. Es una calle de Oakland y bueno, esta era la escuela a la que yo llegué. Se llama Centro Educativo César Chávez. Esa es la entrada de la escuela, un pasillo interior de la escuela, es una primaria, ¿sí? Y ya aquí es en un aula. Tomé algunas fotos. Como pueden ver, normalmente las escuelas allá y en otros países nunca tienen a los niños sentados en filas, en hileritas. Siempre hay mesas y sillas alrededor. Y casi en todas las aulas también hay un área libre donde a veces ponen un tapete donde se sientan los niños. Bueno, hay una parte de eso que requiere infraestructura, obviamente. El aula tiene que ser grande. Uno diría, pues aquí no se puede porque nuestras aulas son muy chiquitas. Una parte es eso, pero hay otra parte que es como cultural. Bueno, otras fotos ahí de los niños. Las aulas generalmente tienen, los maestros y maestras ponen así esos estantes, esas cajas de plástico donde van metiendo libros o trabajos de los alumnos. Aquí en esta foto se puede ver a la maestra de este grupo sentada con ellos. Eso es una actividad muy típica en las escuelas de Norteamérica, en Inglaterra y en otros lados, que hay ciertas horas donde la maestra o maestro se sienta con los niños en el suelo y hacen diálogos sobre distintas cosas, ¿no? O leen, pero así sentados en ruedita. Luego, la parte central que les quiero mostrar aquí, quiero arrancar con esto, porque yo desde que llegué ahí en los pasillos, en esas mamparas que había, vi estos textos, ¿no?, que estaban pegados y me llamaron la atención y les tomé fotos. Uno de esos era ¿no?, que dice: Historias del mundo, Urmila, la trabajadora de alfombras, por Dardán, traducido por Eduardo. Eso quiere decir que el niño que escribió esto fue Dardán, probablemente lo escribió en inglés y Eduardo lo tradujo a español. Y el texto dice: Urmila es una niña de 16 años que vive en Nepal. Urmila tiene que trabajar haciendo alfombras con su mamá y por eso no va a la escuela. Antes de que su papá se muriera, Urmila tenía que trabajar todo el día. Él no la dejaba comer mucho, por eso ella comía en la noche cuando su papá estaba dormido. Su mamá tenía que esconder la comida debajo de la cama. Su papá se murió cuando su mamá estaba embarazada. Aunque la mamá de Urmila estaba embarazada, el jefe de su trabajo todavía quería que trabajara. Su jefe la golpeaba porque pensaba que ella nada más descansaba y no quería trabajar. Cuando la mamá de Urmila tuvo el bebé, Urmila trabajaba más horas y su mamá se quedaba en la casa y cuidaba el bebé. Finalmente el jefe de Urmila las corrió a las dos. Bueno, este texto forma parte de un proyecto sobre trabajo infantil. Los niños, el grupo entero, trabajaron varias semanas o meses sobre el tema del trabajo infantil. Ahora, a mí me llaman muchas cosas la atención
un escrito como este y vi varios. Primero, se los puedo decir categóricamente, está mejor escrito que muchos escritos de estudiantes universitarios mexicanos, en muchos sentidos. Para empezar, el texto es muy claro, lo que se narra ahí es claro, significativo, está escrito de una manera con sencillez, claridad. La sintaxis es muy buena, generalmente son oraciones simples, separadas por punto. Por ejemplo, Urmila es una niña de 16 años que vive en Nepal, punto. Eso no hacen muchos estudiantes universitarios. Hay muchos que hubieran escrito todo esto y solo con el punto de al final. Y le van agregando preposiciones subordinantes, ¿sí? Por ejemplo, diría, Urmila es una niña de 16 años que vive en Nepal, por lo cual tiene que trabajar haciendo alfombras con su mamá, y por eso, y lo cual, la cual, ya que, así, eso usan muchos. Bueno, la sintaxis más madura corta el lenguaje en segmentos que se llaman oraciones y le pone un punto. Oración, punto, oración, punto. Sí. Otro rasgo que quiero resaltar de este texto, como yo les decía, recuperando el concepto de socialización primaria y secundaria. Aquí están hablando de una niña de otro mundo, literalmente, de Nepal, ¿sí? Aquí estamos con niños en una escuela en California, en Oakland, en una escuela donde principalmente van niños mexicanos o hispanos y algunos afroamericanos, pero están escribiendo, investigaron y escribieron sobre, en este caso, sobre una niña de Nepal, de Asia. Eso es salirse del pequeño mundo. Enfocarte a pensar, investigar e interesarte por gente que ni siquiera conoces, que incluso está del otro lado del planeta, que habla otros idiomas. Sí, eso a mí me parece esencial porque acá tenemos un localismo bien berraco, dirían los colombianos. O sea que creemos que solamente debemos pensar y hablar sobre la colonia donde vivimos o algo así, ¿no? Entonces es abrir la mente también y para eso tienes que investigar. Sí, aquí estamos viendo el escrito, pero obviamente hubo una investigación en fuentes periodísticas y de otro tipo. Se tuvieron que enterar de qué es el trabajo infantil en distintas partes del mundo, qué implica, cómo lo viven personas específicas, etc. Bueno, un último punto que quiero señalar de este texto es que aquí debajo del título dice por Dardán. Eso significa, cuando pone por Dardán, que les están enseñando a los niños que ellos son autores o pueden ser autores. O sea, es moverte de la identidad o del rol de ser solamente un alumno que está haciendo ejercicios para aprender lectoescritura a ser un autor de algo que quieres decir, ¿sí? Aquí esto podría ser un artículo o reportaje en un periódico. Es como si tú fueras un periodista y tú eres el periodista que lo escribe, pues pones tu nombre como autor. Esta idea es bien importante, enseñar a la gente que puede ser autor y no solamente el lector. Eso yo lo resumí hace muchos años en una frase: pasar del lector a autor. Incluso hasta la fecha en México mucha gente del medio educativo y promotores culturales están enfrascados en una agenda de trabajo de formar lectores. El gusto por la lectura, el hábito de la lectura y formar al lector, al lector, al lector. Pero el lector, si lo comparamos con otras prácticas, es como por ejemplo en el ámbito del cine, es como si a ti te estuvieran diciendo, tú solamente vas a ser público. Tú solamente te vas a sentar en las butacas a ver la película que quién sabe quién hizo. O en el fútbol, tú solamente vas a estar en las tribunas echándole porras al equipo, pero tú nunca vas a ser el que juega, ¿sí? Con el lenguaje es lo mismo. Una cosa es ser la persona que se la pasa toda la vida escuchando nada más lo que dicen otros o leyendo lo que escribieron otros, pero necesitamos posicionar a los estudiantes en los roles productivos, en el rol de actor, ¿sí? De actor. En mi frasecita yo la digo así: pasar del lector a autor, actor. Autor, actor es la misma palabra, curiosamente. ¿Por qué actor? Porque también aplica todas las artes performativas como el cine, el teatro o la música incluso. Una cosa es estar sentado en las tribunas y otra cosa es estar en el escenario. Cuando tú estás en el escenario tú eres el actor, ¿sí? Y hay cosas que solo se aprenden y solo se ven y solo se sienten cuando estás en el rol de actor. Pero bueno, aquí además explícitamente se los están dando cuando les dicen, pero escribe tu nombre y ponle por, para que se dé a entender que tú eres el autor. Bueno, y al otro niño pues le están dando el rol de traductor.
Ahora, antes de entrar al aula, pasé por ese pasillo donde estaban estos textos, les tomé fotos y me quedé pensando, bueno, ¿cómo le hicieron para hacer eso? Entonces, yo después platiqué con la maestra, que bueno, esta es una traducción porque ella hablaba inglés, y la maestra me dice, y le quité la pregunta, pero ella dijo, en quinto grado hacemos mucho estudio de géneros. Tratamos de asegurarnos que estén preparados para distintos tipos de escritura cuando vayan a la secundaria. Empezamos el año con escritura descriptiva, y esta es una de las piezas que escribieron cuando fuimos a Marine Headlands por una semana. La tarea fue, elige un momento y expándelo utilizando muchos detalles sensoriales. Enseñamos entonces cómo usar símiles y lenguaje descriptivo, aliteraciones y todo eso. La segunda tarea fue una historia usando este mismo tipo de técnica para mostrar emoción. Es decir, en lugar de decir estaba enojado, escriben un relato que muestre cómo se sentían. Entre paréntesis, esto en inglés es un concepto bien interesante para la escritura que le llaman show, don't tell. ¿Sí? Muéstramelo, no me lo digas. No me lo platiques, enséñame. Entonces, en lugar de que me digas, estaba enojado, muéstrame en qué se veía descriptivamente el enojo, o la alegría, o lo que sea. Luego, después hicimos ensayos de comparación y contraste. Vimos una película sobre 7 niños israelíes y palestinos. La película se llamaba Promesas. Tenían que elegir un niño israelí y uno palestino y escribir un ensayo de comparación y contraste. Y luego hicimos escritura de cartas persuasivas. Escribieron muchas cartas, algunas a presidentes, otras a gobernadores, otras a mí, acerca de cualquier problema que ellos eligieran. Bueno, aquí me voy a saltar tantito para enseñarles de las fotos que tomé, por ejemplo, aquí. Esto está dentro del salón. Como traía en ese entonces una cámara muy chafita, no se ve, pero en este pizarrón hay una hojita que dice símiles y otra que dice aliteraciones. Y en la parte de símiles primero viene una definición que dice comparar dos cosas usando la palabra como. Por ejemplo, las rocas eran tan filosas como vidrios rotos. ¿Sí? Eso es un símil. Y en las aliteraciones, bueno, viene también su definición. Usar varias palabras que comiencen con el mismo sonido. Y pone unos ejemplos. Entonces se les da la información del concepto. Pero luego, en esa misma mampara que estaba dentro del salón, estaba este texto pegado. Entonces cuando la maestra dijo que hicieron una visita a un lugar que se llama Marine Headlands, que es básicamente una zona como de bosque que está cruzando el puente Golden Gate. Atraviesas San Francisco, pasas el puente Golden Gate y llegas al condado de Marin, que es como zona de bosques. Entonces, aquí esta niña que se llama Linda Chan, y bueno, nuevamente escribió el por, ¿no? En inglés by, ¿ven? O sea, les enseñan que son autores de lo que van a decir. Y ella tituló su texto, Todo acerca de cómo me siento. Y bueno, es sobre esa visita, les voy a leer un pedacito nada más, traduciéndole, ¿no? Dice, en un día soleado y caliente de septiembre, lo único en lo que podía pensar era en agua fresca, fría y con hielo. Nicole y Lisa, Nicole es la maestra y Lisa la ayudante de la maestra. Nicole y Lisa nos dijeron a los dos grupos, vamos a ir a Marine Headlands. Bueno, voy a ir haciendo algunas acotaciones. Si se fijan, cuando dijeron, vamos a ir a Marine Headlands, lo ponen entre comillas. Porque cuando tú vas a decir lo que alguien más dice, a eso se le llama discurso directo. La diferencia entre discurso directo y discurso indirecto. Cuando dices discurso directo, o sea, las palabras literales de la persona, lo pones entre comillas. Entonces te enseñan que eso va entre comillas. Luego dice, cuando llegué a la casa, brinqué para arriba y para abajo con puños en mis manos y mi cara tenía una sonrisa feliz. Mi cara estaba roja y mi corazón estaba brincando como un canguro. Y grité, sí, vamos a ir a Marine Headlands. Bueno, aquí está un ejemplo del símil, donde la maestra dice, les enseñamos a hacer símiles, cuando dice, mi cara estaba roja y mi corazón brincaba como un canguro. Mi corazón brincaba como un canguro es un símil, y al mismo tiempo es un show, don't tell. Sí. En lugar de decir, llegué a mi casa y estaba bien contenta, eso es tell, muestra cómo estaba contenta. Y ella lo describe, ¿no?
brincaba para arriba y para abajo con mis puños y tenía una sonrisa feliz en la cara. Y mi corazón brincaba para arriba y para abajo como un canguro. Eso es desarrollar la idea. Pero si se fijan, eso se desarrolla con palabras. Para empezar necesitas tener las palabras. Pero además, yo dije palabras y había una foto de mi presentación que tenía como un cerrito de palabras, de esas de los imanes. Pero lo que realmente hay que decir ahí es, tú tienes que aumentar tu repertorio de palabras y frases. Palabras y frases. Ahora, hay palabras y frases que ya conocemos y usamos todo el tiempo, y hay otras que uno puede inventar. Aquí está entrando una creatividad en el lenguaje, porque no está usando una frase hecha, un lugar común, sino que la niña está inventando una metáfora. Pero es una modalidad de metáfora que cuando usas la palabra como, se llama símil, no metáfora. Si tú dijeras, mi corazón era un canguro, eso es una metáfora. Pero si dices, mi corazón brincaba como un canguro, eso es un símil. Todo eso, metáfora o símil, es parte de algo que se llaman figuras retóricas, o tropos de lenguaje, o figuras de pensamiento. Son formas típicas del lenguaje poético y literario, pero también las usamos en el habla ordinaria, nada más que las usamos ya en lugares comunes, con frases hechas que ya las repetimos 1000 veces y no se nos ocurren otras. ¿Sí? Bueno, solo ese pedacito les quería enseñar para que vean cómo una redacción de una página es creativa, igual está bien escrita en términos de su corrección gramatical, la puntuación, la ortografía, pero además tiene creatividad, además es interesante, además expresa lo que realmente la niña sentía, pensaba, sus reacciones frente a la visita que hicieron a ese lugar. Fue como una excursión, algo así, ¿no? Bueno, entonces ahí se está usando el lenguaje para mediar la experiencia. Tú no vives nada más la experiencia física de irte a caminar a un bosque y quizás mirar el mar y regresar y decir, estuvo muy divertido o estuvo muy aburrido. No, sino que creas una zona, por decir una nube de significados. Ese es el papel de la lengua, en parte. Pero al hacer estos ejercicios, los niños están desarrollando, están ampliando su repertorio de pensamiento y de lenguaje al mismo tiempo. Son las mismas dos cosas. Están enriqueciendo su vocabulario y sus recursos expresivos. Entonces, cuando lleguen a la secundaria, como dice la maestra, los estamos preparando para cuando lleguen a la secundaria, pues ya les va a ser más fácil cosas que van a encontrar ahí. Y cuando lleguen a la prepa, igual, y cuando lleguen a la universidad. Entonces, al parecer, muchas de estas experiencias no se viven acá, en nuestras escuelas, porque cuando los alumnos llegan a la universidad, tienen muy limitado todo esto. Ahora, déjenme pasar otro pedacito de lo que la maestra me explicó. Después dice la maestra, luego hicimos poesías y después estamos haciendo escritura de reportes. Estamos haciendo un estudio grande sobre la inmigración a Estados Unidos, en el que estamos viendo distintos temas, como por qué la gente viene aquí, por qué eligen venir a Estados Unidos, qué retos han enfrentado aquí, qué logros han tenido. Han escrito mucho acerca de todo eso y están haciendo un libro entre todos. Así que hacemos todo tipo de escritura, y todo ese proceso de escritura hacen lluvias de ideas, luego redactan un borrador, lo comentan en conferencia, entre ellos lo revisan y hacen un segundo borrador. Conferencia, le puse un asterisco ahí, es una práctica pedagógica típica de las escuelas en Estados Unidos y supongo que en Canadá, tal vez en Inglaterra, en Australia. Conferencia significa que un día se reúne solamente el alumno y la maestra. Ellos dos, un ratito, con el texto que ya escribió el niño y lo comentan el texto. Sería como el equivalente a una asesoría a un estudiante de posgrado que está haciendo su tesis. Se reúne el estudiante con el asesor y comentan sobre el escrito del estudiante. Así. Eso en primaria le llaman conferencia, ¿sí? Entre maestro y alumno. A veces esas conferencias incluyen a la mamá o al papá, o por lo menos están invitados, pueden ir si quieren. Bueno, y yo le pregunto aquí, ¿cuánto tiempo les tomó terminar este proyecto? ¿Un mes, una semana, 2 semanas? Maestra, no, más, porque a lo largo del proyecto hacemos muchas mini lecciones de escritura descriptiva. Depende en qué estamos trabajando. Miren, este es un concepto que lo considero bien importante, mini lecciones. Ya ven que aquí se introdujo ya desde hace varias reformas lo del trabajo por proyectos, ¿no? Pero no pusieron la parte de mini lecciones. Entonces sí, los alumnos hacían proyectos así.
pero no estaban las mini lecciones para enseñarles todos esos detalles. Todo esto que les acabo de enseñar. Como, ¿qué son los símiles? ¿Qué son las aliteraciones? Un ejemplo, en una hojita de definiciones, así. Luego, ahora háganlo aquí. Úsenlas cuando escriban digamos, sus impresiones cuando fueron a esta visita. ¿Sí? Ahora, también dicen, hacemos mucha escritura descriptiva. Eso es bien importante, porque la gente cuando le pides que se exprese, se le acaba el argumento, como dice la canción de Shakira. Así, escriben 2 oraciones y ya se les acabó. No saben desarrollar las ideas. Desarrollarlas significa ponerles más palabras, como les acabo de mostrar. Que en lugar de que digan, llegué bien contento a mi casa, pues que digan, llegué brincando con los brazos y los puños extendidos y mi cara con una sonrisa feliz y cosas así. ¿Para qué? Pues no por payaso ni por fifís, sino porque eso es apropiarse del lenguaje para mediar la experiencia y el desarrollo social y humano y cognitivo. Luego yo le pregunto, ¿cómo hacen la escritura en materias como estudios sociales u otras? Porque uno pensaría, bueno, pero todo eso se los enseña nada más en la materia de español o de inglés. Y dice ella, hacemos mucho aprendizaje basado en proyectos, así que ahora mismo no estamos haciendo suficiente escritura, la verdad, pero estamos estudiando alimentos y nutrición en ciencias ahorita, y ahí están haciendo cosas como llevar diarios de alimentación, y están haciendo un experimento y tomando notas sobre eso. En estudios sociales, al inicio de este año, estudiamos el trabajo infantil e hicimos un montón de cosas ahí. Escribieron una pieza descriptiva a partir de una fotografía de un niño vendiendo periódicos en la calle y luego escribieron historias. Si fueran ese niño, o sea, cómo es la vida de ellos. Y luego hicieron proyectos, muchos proyectos. Ellos escribieron, ojo, déjate enseño una copia del periódico que hicieron. Sí, y ahí fue cuando me enseñó el periódico sobre el trabajo infantil. Y aquí este es un ejemplo de momentos en donde están trabajando en desarrollar algún tipo de técnica o habilidad específica. Tienen estas hojas que ya tienen unas rayitas para que los niños completen. Ahora les quiero enseñar un ejercicio que yo transcribí. Estaba pegado ahí en el pizarrón. Este. Ahí en el pizarrón estaba este. Entonces yo lo transcribí y aquí lo puse en español. Solamente por enseñarles uno de los muchos instrumentos que usan para desarrollar el lenguaje, el vocabulario de los niños. Entonces ponen una frase, soy un niño o niña, ¿qué? Pero ponen una rayita aquí, ¿sí? Entonces tú tienes que escoger, por ejemplo, un adjetivo. Yo puse aquí varios, ¿no? Como curioso, juguetón, sensible, inteligente, travieso, decidido, observador, prudente, imprudente, simpático, bondadoso, apacible, valiente, rebelde, etcétera, ¿sí? Entonces tú pones aquí, soy un niño rebelde que se pregunta qué cosas, escucha tales cosas, ve tales cosas, quiere tales cosas. Luego, soy un niño que finge tales cosas, siente tales cosas, toca, llora, ¿sí? O entiende, dice, sueña, intenta, ¿sí? Bueno, ese es uno así, pero yo he visto libros enteros gordos, bien bonitos, que tienen un montón de instrumentos, por llamarlos de esa manera. Son en gran medida actividades que sirven precisamente, como lo dije por ahí en una diapositiva, para autoconstruirse. Son de reflexión sobre uno mismo, para entender quién es uno mismo, para reconstruir tu propia historia personal, para entenderte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy yo? Pero tú no puedes reflexionar sobre eso si no tienes el vocabulario. Entonces, no es que tengan que sacar las palabras aquí, inventárselas o sacarlas de su pequeño repertorio vernáculo, sino que la escuela les está proveyendo todo el tiempo. Tienen ahí algo que llaman bancos de palabras. Antes de las computadoras, no sé cómo lo hagan ahora, pero antes era una cajita, literalmente como una caja de zapatos, y lo llenan de tarjetitas con muchas palabras. Entonces vas y agarras un bonchecito de tarjetas y las usas para escribir algo. Y bueno, esto sería el fin de la parte 2, que era compartirles una experiencia pedagógica en particular. Miren, si ustedes o algunos de ustedes son maestros de las normales, investigadores en las normales o en otras instituciones, yo también pues he sido investigador educativo, pero me doy cuenta que aquí en México otro problema que tenemos es que nos vamos muy a lo abstracto. Cuando los estudiantes hacen su tesis o artículos para publicar, o cuando dan conferencias o pláticas, solo hablan de los autores o de los conceptos. Pues sí, es una parte importante, pero no van a lo concreto.
Entonces, yo acabo de enseñar un ejemplo, un solo ejemplo, pero de ese solo ejemplo te permite visualizar en concreto. Eso es lo que acabo de hacer, es exactamente como un show don't tell, ¿sí? Les pude haber platicado todo eso sin enseñarles el pizarrón, las fotos, los textos de los niños, lo que la maestra dijo, lo que yo le preguntaba. Entonces, a mí sí me gustó. Yo también lo viví como estudiante. Siendo estudiante de doctorado me enseñaron a hacer el show don't tell en mis escritos. Y me gusta porque se divierte uno, te salen cosas más interesantes, divertidas, más expresivas, más elocuentes. Finalmente, una finalidad central del lenguaje es la elocuencia. Elocuencia es decir lo que quieres decir con claridad y que sea significativo y persuasivo para los otros. Bueno, yo aquí le dejo, les agradezco mucho su atención y estoy abierto a lo que ustedes dispongan. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Pues la verdad yo creo que todos nos llevamos una gran tarea de reflexión, sobre todo porque pues estamos en diferentes funciones. Sin embargo, lo decíamos al principio, este es un tema pues transversal, es un tema pues un aprendizaje igual fundamental para todos, articulador, porque pues como bien lo señalabas desde pequeños, desde preescolar, pues hasta antes, ¿no? Desde casa, le vamos abonando. La verdad, yo creo que desde nuestra postura en el Centro de Maestros como formación continua, estamos haciendo algunos ejercicios interesantes ya sobre algunas narrativas pedagógicas, entendiendo justo todo lo que nos compartes, porque pues cuando empezamos realmente no sabíamos ni por dónde. Y justamente revisábamos, ¿no? Que la forma que todos estábamos acostumbrados a trabajar, pues esa es la que nos formaron y no tuvimos la posibilidad a lo mejor en educación básica de hacerlo. Sí nos damos cuenta que el día de hoy pues hay unas grandes áreas de oportunidades en las que podemos ir colaborando para transformar lo que venimos haciendo y sobre todo, pues nosotros aquí en Texcoco hay una zona de primaria justamente en donde ya empezamos a revisar toda la serie de conferencias que pues hemos encontrado sobre los grandes materiales que nos has compartido. Y tenemos aquí al maestro Indalecio, que es supervisor de esa zona. Ya llevamos casi un año trabajando sobre este proyecto. Esperamos pronto ir viendo los resultados, pero pues yo creo que sí estamos muy motivados, muy contentos, pensando en que ahorita estas áreas de oportunidad con la nueva propuesta curricular, pues se ven más claras, ¿no? Porque hablar de los contextos en los que estamos aquí en Texcoco son muy parecidos a los que nos señalabas, ¿no? Como en esa. Hay comunidades, hay contextos muy pequeñitos, pueblos que pues tratamos de abrir las puertas y sobre todo que los niños puedan ampliar su mirada a otros lugares.